Muy buenos días para todos y todas. Quiero, en primer lugar, expresarles que esta mesa estaba prevista para ser coordinada por la doctora Rudestela Correa, quien desafortunadamente no pudo llegar por temas de dificultades de transporte aéreo. Por lo mismo, el señor vicepresidente me ha solicitado, y yo lo he aceptado con especial agrado, el que haga las veces tanto de participante como estaba previsto, como las de coordinador de la mesa. En ese sentido, pues lo que yo simplemente voy a hacer es utilizar mi tiempo, el que estaba previsto para mi intervención, y darle la palabra a mis queridos colegas de la mesa. También quiero, para comenzar, expresar mis agradecimientos tanto al señor presidente del Consejo de Estado, el doctor Milton Chávez, como al señor vicepresidente Luis Alberto Álvarez, por la invitación que nos han hecho a participar en esta mesa especial de exconsejeros de Estado. Y agradecerles a todos los miembros de la organización y a todos los participantes por la atención que nos prestarán en una mesa un poco exótica, diría yo, para comenzar, exótica dentro de toda la temática que nos ha reunido durante estos días de la inteligencia artificial. Y quiero decirles que yo mismo me planteé esa inquietud de que qué hacemos nosotros, los exconsejeros de Estado, hablando de un código, de la celebración de un código que no es el vigente. ¿Qué hacemos en medio de toda esta línea de inteligencia artificial alrededor de la cual han girado todas las intervenciones y ha sido el gran tema del Congreso? Pues quiero decirles que reflexioné un poco sobre el tema y encontré un poco alguna explicación que me voy a reservar para un poco más adelante sobre qué ubicación y qué relación tiene este tema nuestro con el tema de los medios electrónicos y la inteligencia artificial. Pero en primer lugar, antes de llegar a ese aspecto, quiero hacer las reflexiones a las que me comprometí como participante de la mesa, que fueron un poco las de ubicación histórica del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984. Porque ese código, pues que está aquí sobre la mesa por estar cumpliendo 40 años, pues jugó un papel importante en el contexto y en la evolución de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y precisamente eso me llevó a recordar un pequeño libro que escribí en coautoría con Jorge Enrique Santos Rodríguez, con ocasión del cumplimiento del siglo de existencia de la jurisdicción administrativa, que se produjo en 1913, 2013, 2014, libro que salió publicado hacia el año 2015, 2016 tal vez. Es un pequeño libro en el cual nos preocupamos precisamente por presentar una visión histórica de la evolución de la jurisdicción administrativa en Colombia con ocasión del cumplimiento de esos 100 años de existencia y sus relaciones de esa jurisdicción, que es un aparato formal muy importante, pero es un aspecto formal del derecho administrativo, su relación con el derecho administrativo sustancial. Y allí lo que se presenta en ese libro es que concluimos que podemos identificar en esos 100 años de existencia de la jurisdicción 5 hitos especiales, 5 hitos fundamentales en esa evolución, que están representados en la siguiente forma. En primer lugar,
Bueno, y también sobre la base de que esos hitos están referidos a lo que podría llamarse estatutos de la jurisdicción contenciosa administrativa en términos generales, pero que en el libro nos atrevimos a llamar códigos, así todos no tengan el nombre de códigos, sino tengan el sentido de códigos, porque fueron estatutos generales en su momento que establecieron o que fijaron esos hitos. Y por eso allí hablamos en ese libro de cuatro códigos y un momento especial y un hito especial que fue el de la Constitución de 1991. Y entonces en ese devenir histórico, esos hitos están sencillamente representados por lo que llamamos allí el código el primer código, que es la Ley 130 de 1913. Repito que la llamamos código, así no se llame código, porque es el estatuto de la jurisdicción. Y que representa, según las reflexiones del libro, el nacimiento real del derecho administrativo en Colombia, con un capítulo preliminar anterior, en el cual nos referimos a los antecedentes, diversos antecedentes, desde la época colonial y aún a la época ya republicana del siglo XIX, en que había instituciones administrativas, obviamente, y había constituciones, muchas constituciones, entre otras cosas, pero que no había la conciencia de una rama especializada del derecho administrativo en nuestro medio. Porque, es más, recordemos que esa conciencia especializada, sistemática y académica alrededor del tema del derecho administrativo como especialidad, pues apenas empezó o se consolidó en Francia hacia finales del siglo XIX, 1873, etcétera. Bueno, en esa época, eso no tiene fechas precisas, sino fechas simbólicas, pero aquí podríamos decir que fue con esa ley y con la creación de la jurisdicción que se formalizó y esa idea clara y conceptual de una rama del derecho específica. Lo demás, hay muchas cosas que las podemos calificar, o en el libro se califican como antecedentes. Al fin y al cabo, según un autor muy conocido, Georges Bedel, que nos hace notar que allí donde hay administración se puede decir que hay derecho administrativo. Pero esa es una frase que no tiene un contenido muy riguroso, porque, claro, podemos decir que hay derecho administrativo pues desde Roma, en esa visión genérica, ¿no? Podemos decir que hay derecho administrativo en las comunidades indígenas, porque tienen instituciones y tienen reglas, pero académicamente y científicamente, pues la existencia del derecho administrativo implica otra serie de reflexiones. Por ejemplo, una doctrina, ya una cierta doctrina, una legislación, un aparato, no solo el administrativo, sino el aparato de control, porque el derecho administrativo es en muy buena medida el control, y por eso la jurisdicción contenciosa administrativa juega allí un gran papel. Entonces allí tendríamos ese primer hito, con la Ley 130 de 1913, como nacimiento, entre comillas, si se quiere, del derecho administrativo en Colombia. Y luego un segundo código o estatuto, que fue, o hito más genéricamente, que fue la Ley 167 de 1941, que allí la identificamos como la que permitió consolidar el derecho administrativo. Fue la consolidación del derecho administrativo en nuestro país. Un tercer hito, que es el Decreto Ley 01 del 84, ese del cual estamos celebrando los 40 años,
que allí lo caracterizamos como la modernización del derecho administrativo en Colombia. Luego vino un cuarto hito, que fue la Constitución Política de 1991, que se puede, para estos efectos, identificar como el hito de la constitucionalización del derecho administrativo, y que paradójicamente tuvo grandes reformas, pero permitió en la práctica que el Código del 84 superviviera un buen número de años posteriormente, dentro de la vigencia de la Constitución del 91. Claro, con algunas reformas puntuales, pero en términos generales el Código sobrevivió, y sobrevivió hasta que apareció el cuarto código que llamamos allí, cuarto estatuto, que es la Ley 1437 de 2011, y que allí calificamos como el hito de la actualización del derecho administrativo como efecto de la Constitución de 1991. Es decir, que solo hasta 2011 se vino a expedir un nuevo código contencioso administrativo, a pesar de que la Constitución del 1991 creó importantes reformas. De tal manera que ese es el marco histórico del estatuto que estamos aquí celebrando en esta mesa. La ubicación histórica. Dado el tiempo, pues quisiera hablar del contenido, pero lo voy a dejar a mis compañeros que tienen algunas preparaciones de temas específicos en relación con ese aspecto de contenido. Yo solamente quiero decirles una cosa muy genérica, recordarles una cosa muy genérica, que fue que este código de 1980, del decreto ley 01 de 1984, fue el primero que incluyó dos grandes partes: la parte de procedimiento administrativo y la parte de procedimiento contencioso administrativo. A pesar de que, por efectos de facilidad tal vez, y porque no se hizo tal vez la reflexión suficiente, se llamó Código Contencioso Administrativo, que es más fácil de identificar que el código posterior que hoy conocemos como el CEPACA, que es término, una sigla como de difícil pronunciación, y no, era mucho más fácil lo del CCA, Código Contencioso Administrativo. Pero claro, esa expresión, esa calificación, esa identificación no era tan rigurosa, porque el código no era solo contencioso administrativo, era efectivamente, como se llama hoy el código de procedimiento administrativo y código contencioso administrativo. Esa fue, digamos, una gran novedad, digamos, del Código del 84. Fue el primero que trajo esas dos partes claramente definidas, que inclusive en muchos países están claramente diferenciadas, están en estatutos diferentes, porque son naturalmente diferentes, ¿no? El procedimiento administrativo es un tema más de derecho sustancial, curiosamente y paradójicamente, porque es de procedimiento sustancial de la actividad de la administración, mientras que lo contencioso es realmente lo procesal. Bueno, pero hasta aquí simplemente yo quiero dejar esa mención para no perder la oportunidad de la tentación de referirme a esa relación que tendría este tema con el de la inteligencia artificial, que a mí me preocupó, y seguramente a ustedes muchos les preocuparon. Bueno, pero estos señores nos lo pusieron a hablar aquí del tema del 84, y eso que tiene que ver con el gran tema del encuentro. Pues yo encontré el punto de relación que yo creo que es interesante como anécdota simplemente histórica. Pues es que resulta que en esa época de vigencia del Código del 84, que fue la época que yo estuve en el Consejo de Estado, en esa época fue que se produjo la transición, o sea, vamos a decir, la primera expresión, lo que yo llamaría primera expresión de la utilización de los medios electrónicos en el derecho, y concretamente en el derecho administrativo. Y más elementalmente,
pues allí se produjo en esa época lo que podríamos llamar la transición entre la máquina de escribir manual y el computador. Pues les quiero contar que a mí me tocó esa época, ese momento. Yo resulté siendo, tal vez porque era no experto ni mucho menos, totalmente neófito en el tema, pero tal vez era el que tenía un poco más de interés en el tema y todo, y entonces a mí el Consejo de Estado creó una comisión para administrar esa transición, y a mí me nombraron esa comisión y yo fui el presidente de esa comisión. De tal manera que yo recordaba, preparando esta charla, que en cierta forma yo fui el doctor Cerrato de la época. Y entonces, claro, era una cosa elemental, que hoy nos parece muy elemental, pero que no es tan elemental. Yo escuchando aquí a la doctora Remolina, me decía que todavía están en esa transición de muchas cosas, pero entonces allí, por ejemplo, fue muy clara que era una transición muy sencilla, era una transición a esa herramienta del computador, de la computadora, con una visión de gran temor, como la inteligencia artificial hoy en día, pero con una utilidad práctica muy elemental y concreta. Era solamente, yo me acuerdo, en la mente era solamente la llegada de un instrumento para facilitar la preparación de los textos, y para nuestro caso los textos judiciales. Y como anécdota, yo recuerdo el de mi auxiliar judicial, que era una señora ya mayor, es muy experta y muy ágil en la preparación de los textos con la máquina de escribir, pero como muchas otras personas, pues, y todos, yo mismo, claro, yo no era ni experto en la máquina de escribir, me tocó volverme experto en computador sin ser experto en la máquina de escribir. Bueno, experto en computador es mucho decir, porque no es que sea, pero me tocó, digamos, afrontar esa labor. Y entonces el primer gran reto era lograr que las personas aceptaran el cambio de la máquina de escribir al computador. Y en el caso concreto de mi ejemplo, de mi asistente judicial, yo recuerdo que, aprovechando que yo era el presidente de la comisión, se me facilitaba, bueno, pero también fue una política de la comisión, el que había que hacer todos los cursos que fueran necesarios, así fuera para repetir las personas cursos. Entonces yo me acuerdo que yo la reflexión que me hacía era que, entonces yo mandé a mi secretaria al primer curso, a mi asistente judicial al primer curso, y terminó el curso y le dije, bueno, entonces ahora sí el computador me dijo, no, doctor, eso no, yo todavía aprendí apenas un poquitico, pero eso, entonces yo dije, no, claro, son personas pues, que han asimilado el primer curso, les ha permitido asimilar por ahí el 10% o el 20% del problema. Entonces, vaya, por favor, haga otro curso, porque vea diversos. Y entonces así nos la pasamos, y yo creo que mi asistente judicial tuvo que hacer por lo menos 4 cursos, no progresivos, no, sino el mismo curso para poder decir que con el primero aprendió asimiló el 20%, con el segundo el 40%, con el tercero el 60% y con el cuarto el 80%, para que ya pudiera efectivamente utilizar la herramienta. Pero esa fue la realidad de la época, la realidad del momento, de la cual todavía no estamos, pues estamos de alguna manera en etapas muy evolucionadas, pero es el mismo proceso finalmente. Allí ni siquiera, todavía recuerdo que ni siquiera pensábamos que ese instrumento era para obtener información, por ejemplo, ¿no? Era básicamente para agilizar la producción de los documentos.
y para permitir la modificación de los documentos. Por ejemplo, que antes con la máquina de escribir había que hacerlo, recuerden ustedes, con unos correctores y con unas copias de papel, etcétera, que se hacían los documentos, y allí se lograba una gran agilización, y claro, todo con la perspectiva de que ese era un primer paso que iría abriendo nuevos pasos, que son los que hemos venido conociendo en estos días, hasta llegar a lo que hoy es la inteligencia artificial, que ya implica la apertura hacia unas expectativas mucho mayores y mucho más preocupantes que las de ese momento. De tal manera que muchas gracias, y entonces ofrezco la palabra al doctor Jaime Orlando Santofimio, que es quien va a continuar con la exposición. Muchas gracias. Les recuerdo que tenemos más o menos 15 minutos cada uno, más o menos 15 minutos para el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Libardo, muy amables. Un agradecimiento especial y un abrazo al señor presidente del Consejo de Estado, al señor vicepresidente, a los honorables magistrados por esta invitación a compartir con toda la rama judicial, a la jurisdicción contenciosa administrativa en la ciudad de Villavicencio. Ha sido muy grato, muy satisfactorio, emocionante. El día de ayer estuvo precioso. Y el tema de reflexionar sobre el código, sobre el decreto 01, que contenía el código contencioso administrativo, que como lo dice el profesor Libardo, en la realidad eran 2 códigos, no uno solo, es interesante. Voy a plantear, en muy corto el tiempo, 3, 4 ideas sobre esta conmemoración, sobre estos 40 años, qué ha significado ese código y cuáles han sido sus principales modificaciones. Yo creo que, y así siempre lo he sostenido, que el decreto 01 en su momento fue un decreto de avanzada, una ley de avanzada, decreto ley, que incorporó al país y específicamente al derecho administrativo, y en lo que me corresponde a mí, en su primera parte, a la administración pública, a un mundo de civilidad jurídica. Colombia era un país que no había entendido todavía la magnitud de la división de poderes. Estábamos en la Constitución del 86. No había entendido la magnitud de la división de poderes y las responsabilidades tan grandes que tenía la administración pública, el ejercicio de la función pública administrativa en relación con los ciudadanos, con las personas. El código incorpora a la persona a la vida con la administración, rompe ese criterio tradicional de que el derecho administrativo era el ejercicio del poder y que el sujeto más importante de la administración pública era la administración, y le da un vuelco total, en esa primera parte del código, que es la parte más importante, más significativa. El resto es la parte procesal, contenciosa, administrativa, donde se hicieron unos ajustes también muy importantes, pero yo diría que la transformación sustancial sea en la primera parte. Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta, porque fue revivir al ser humano, convertirnos en actores con la administración y sobre todo, reconocernos derechos y garantías frente a la administración. En la medida en que, como lo destaca el famoso artículo 35 de esa ley, de ese código, que se reproduce en la ley 1437 prácticamente intacto, no podía tomarse una decisión administrativa si no se le había dado oportunidad a la persona de controvertir, de participar, de tener un escenario participativo con la administración. Y eso fue durísimo. Yo me acuerdo, nosotros no fuimos educados, desafortunadamente, y esa es de pronto mi segunda idea, no fuimos educados en la universidad. Nuestros profesores de Derecho Administrativo nos enseñaron procedimiento administrativo, pero al final nosotros entendíamos, cuando estudiamos en la facultad, nuestro profesor, que fue profesor Urueta, que el procedimiento administrativo se empezaba, o gubernativo, como se llamaba en aquella época, en la terminología de la ley 167 y reproducida por el decreto
2733 del 59, que fueron las normas que nosotros aprendimos, el procedimiento administrativo empezaba con la notificación de una decisión que se había producido en un negocio o trámite, así denominaba. Y ahí empezaba el procedimiento. Luego las garantías eran los recursos. El decreto 01 invierte ese concepto y nos dice que las garantías empiezan con la actuación administrativa. Miren ustedes el cambio sustancial en el pensamiento jurídico y lo que eso significaba para el derecho administrativo moderno, el que todos tenemos, el que damos por lógico, el que entendemos que debe ser así, pero eso no era así. Entonces, en esta segunda idea les digo, esa ruptura, ese incorporar al país, la primera idea de incorporar al país en la civilidad jurídica, reconocer que había una división de poderes, reconocer que el papel de la administración no era la de administración prepotente y arbitraria, sino que tenía que jugar permanentemente con nosotros los ciudadanos, con nosotros las personas. Ni siquiera con el concepto de administrado, que fíjense ustedes que no aparece en la ley, sino el concepto de persona, de derechos. Tercera idea, ¿eso es novedoso? Resulta que no, que Colombia se estaba quedando retrasada, estaba quedando en una posición jurídica, nos las dábamos de que era un país que tenía una alta formación en derecho administrativo. El Consejo de Estado evidentemente había hecho unos trabajos enormes en cada una de sus secciones, pero en materia de procedimientos y de convivencia con la administración éramos muy pobres. Estas ideas se comienzan a trabajar en la doctrina, o digamos, las ideas que sirvieron de fuente para llegar al decreto 01 y que siguen siendo en la 1437 las ideas centrales, no son nuevas en el derecho. Yo he identificado varias fuentes para estos efectos. Primero, la influencia del derecho español. No de todo el derecho continental europeo. Esa idea de que tener un procedimiento previo antes de tomar una decisión, que digo, quedó en el artículo 35 de la 1437, viene de todo el trabajo y evolución en torno al concepto de procedimiento administrativo y procedimientos gubernativos que se dio en España con la institucionalización del poder, con la España constitucional, que se consolida en una ley de 1889, que es la ley de base de los procedimientos administrativos españoles. Con los trabajos de Santa María Paredes y de Colmeiro, autores clásicos del derecho, y estoy hablando del derecho español, no del derecho europeo, porque fue particular de España este aporte, se trabajó un concepto que ahora lo tenemos en nuestra ley, el de derecho a la forma y al proceso. O perdón, al proceso no, al trámite. Derecho a la forma y al trámite. ¿Derecho de quién? De las personas, de los ciudadanos. Eso es una idea del constitucionalismo español que surge o se teoriza en el procedimiento administrativo, pero como producto de la jurisprudencia contenciosa administrativa que comenzó a declarar la nulidad de pronunciamientos de la administración en España cuando se violaban las formas del proceso. Y en ese proceso de consolidación se llega a la idea de que hay un derecho y que ese derecho implica que se le debe respetar la contradicción dentro del proceso a la persona. La idea española, estoy hablando de hace más de 100 y pico de años, que se traduce y que luego viene a quedar en las leyes que directamente influyeron en la redacción de nuestro decreto 01, y lo digo por su misma estructura. Si ustedes toman la ley de procedimiento administrativo española del año 1958, miren la estructura del decreto 01 y es muy parecida, la terminología, hasta la forma como empiezan los artículos está ahí en esa ley. Entonces es importante tener en cuenta esa evolución española. Hay una segunda fuente también de una trascendencia enorme, que es el Código Austriaco de los Procedimientos Administrativos de 1925, donde ya la idea de sistematización de procedimiento general, que eso viene a ser el decreto 01, garantías, no de concepto de debido proceso, pero sí de participación con la administración son fundamentales. Y ese código es un código que va a irradiar precisamente el pensamiento administrativo europeo y sigue irradiándolo
por la forma en que está planteado y estructurado. Es una segunda fuente muy importante. Y la tercera, cuando nos dimos cuenta en Colombia, yo creo que el presidente de Betancur, que era pues visionario en este tema, donde estaba el profesor Libardo, que fue en el Ministerio de Justicia, Lara Bonilla, que abanderó este proceso, pues dijeron hay que salir adelante, porque mire que ya Perú tenía desde 1967 una ley de procedimientos administrativos. Argentina la había dictado en los años 70, lo mismo que Uruguay y Costa Rica. Nosotros llegamos en el 81, perdón, en el 84, con el decreto 01, porque se estaba tratando precisamente de consolidar el principio de legalidad y darle a la administración y al ciudadano un instrumento óptimo, adecuado para poder debatir con la administración y no que la administración nos impusiera lo que ella quisiera y después nos mandara a defendernos, ¿sí? Que es el idea. Ahora, este proceso de formación de nuestro código que se consolida en el año con la expedición de la ley 1437, porque las bases siguen siendo las mismas. Yo creo que la 1437 lo que hizo fue perfeccionar esas ideas de españolas y del código alemán. Avanza, inclusive el tema, por ejemplo, de procedimientos especiales ya estaba en el código austriaco y aquí la comisión los incorporó, procedimientos especiales en la misma ley. Pues lo que eso es perfeccionar, pero hay un hito en todo este trabajo que me parece significativo y de pronto cuando discutimos el tema me parecía importante resaltarlo, y es la primera gran reforma que se introdujo al decreto 01, que fue el decreto 2403 del 89, en el cual trabajó precisamente el Consejo de Estado. No sé si la doctora tuvo oportunidad, pero estuvo liderado por Mora Osejo. Se hicieron una serie de ajustes al decreto, tanto en la parte de procedimientos administrativos como en la parte contenciosa administrativa. Pero hay un gran aporte, el más importante, en mi opinión, que quiero resaltar en esta conmemoración. Y es la forma como se acrecentaron las causales de nulidad del acto administrativo en ese código, como producto de la 2304. Cuando se incorpora la causal de nulidad por violación del derecho de audiencia y de defensa. Esa viene de esa reforma. ¿Por qué? Porque durante 4 años, del año 84 al 89, no entendía la administración que debería dar garantías a los asociados. Se desconocía el concepto de debido proceso, se entendía que el debido proceso era un problema penal, del procedimiento penal y no de las autoridades administrativas. Y el Consejo de Estado le dice, no señor, es que esto es histórico, es un derecho que hay, que tenemos todos de participar con la administración y que no es de ahora, viene de las leyes españolas. Y redactan de esa manera tan concreta esa causal de nulidad del acto administrativo, ¿no? Entre comillas, por violación del derecho de audiencia y de defensa. O sea, autoridad administrativa, usted es un actor importante en la protección de los derechos, de garantías. Y escuche, antes de, bájele a esa prepotencia, que ustedes no tienen ninguna inmunidad, ¿sí? Y eso concuerda con todo el trabajo, por ejemplo, de la doctrina continental europea, cuando nos enseña en materia de derecho administrativo que no hay dentro de los poderes públicos nada, ningún poder que sea tan propenso a la arbitrariedad como es el poder ejecutivo del Estado. Y ese es el papel que trabajan ustedes, que tienen en sus manos y que tuvimos en su momento para juzgar a la administración. Hay que contenerla. Eso es desbordada, todos los días se desborda, hay que pararla. Y la principal parada, el semáforo rojo, se lo colocó el decreto 01 con esa primera parte en cuanto, vuelvo e insisto, civilizó su comportamiento y su funcionamiento frente al ciudadano. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra. Muchas gracias al doctor Santofimio porque cumplió perfectamente el tiempo asignado.
o menos Ya inclusive. me estaban asustando atrás. Ajá, sí. Y yo veía al doctor Pasos que quería aplaudir y yo decía, pero Bueno, no le sí, podía. sí, sí, por allá está la por allá está la indicación, menos mal que yo Sí. no veía, yo no veía para allá y pude por Esa es la eso ventaja, pasarme un doctor. poco. Sí, doctor. Bueno, tiene la palabra el doctor Rafael Lafón, por favor. ¿Se oye ahí? Muy buenos días. Por supuesto, me uno aquí a todas las expresiones de agradecimiento y reconocimiento al Consejo de Estado, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, señor presidente y vicepresidenta, a todos los consejeros, la presencia de todos los magistrados y jueces administrativos de la República y invitados especiales de otras jurisdicciones, por supuesto, del Consejo Superior de la Judicatura. En la distribución temática que me ha correspondido es hacer algunos comentarios a partir de lo establecido en el Decreto 01 de 1984, particularmente referido al control judicial sobre los actos administrativos particulares por vía de nulidad, en el que podríamos observar los referentes históricos jurisprudenciales sobre la materia a partir de lo consignado en el artículo 84 de esa normativa y con los efectos posteriores que tuvo en la adopción del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adoptado mediante la Ley 1437 del año 2011. Partiendo de una consideración en la que creo coincidimos todos, acerca del avance, del progreso, de la evolución contemplada en este Decreto 01 de 1984 con respecto a las normativas anteriores que también fueron muy importantes para su época. Si uno verifica, yo he tenido la oportunidad de hacerlo, el contexto histórico que vivíamos cuando fueron expedidas las leyes 130 de 1913 y la ley 167 de 1941, encuentra que significaron avances importantes para el incipiente nacimiento del derecho administrativo colombiano en su momento. Y efectivamente, en el Decreto 01 de 1984 se logran antecedentes trascendentales como los que se han mencionado, pero a lo cual aprovecho para significar que no obstante ese avance normativo, él no tuvo mucho efecto en el avance institucional de respeto y aplicación a sus normas. El concepto de debido proceso en la actuación administrativa antes de 1991 prácticamente no existía en el contexto de la administración pública colombiana. Recordemos cómo existía una figura nociva para el respeto a los derechos de las personas, que era la sanción administrativa de plano. Es decir, la administración pública podía sancionar al administrado sin ni siquiera notificarle la actuación que estaba adelantando en contra de él. No obstante, la reforma de 1989 que incluyó la violación al derecho de audiencia y de defensa a valor presente debido proceso, la administración pública no admitía esa posibilidad. Fue necesario que la Constitución del 91, en el artículo 29, conocido por todos, incorporara expresamente la obligatoriedad del debido proceso, no solamente en las actuaciones judiciales, sino en las administrativas, para que la Corte Constitucional y el mismo Consejo, en decisiones específicas sobre la materia, consideraran que esa sanción administrativa de plano había desaparecido. A propósito de los estudios que se hicieron para la elaboración del proyecto que culminó con la Ley 1437 del 2011, con la ayuda del Consejo Superior de la Judicatura,
se observó que nuestra administración tipológicamente seguía caracterizándose por un perfil subordinante frente al administrado, un perfil impositivo frente al administrado. Y eso permitió, y es una explicación que se ha producido y de la cual quedaron constancias expresas en las actas correspondientes, en la nueva denominación que se le dio al código. Nuevo Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, por el énfasis que se quiso hacer en el sentido de que la administración pública estaba al servicio de la comunidad con el propósito de satisfacer las necesidades más apremiantes de la misma, artículo 209 de la Carta Política, y no con la idea de imponer el ejercicio del poder público sobre los derechos de los asociados. Y efectivamente ello refleja la unión entre la parte administrativa y la parte judicial por una razón fundamental, porque el objeto de esta jurisdicción es controlar el ejercicio del poder público a través de la administración pública en beneficio de la protección de los derechos de los administrados. Esa es la esencia del poder contencioso administrativo desde el punto de vista judicial, del cual nos falta todavía recorrer mucho camino, pero es importante reconocer los avances que hemos tenido en esa materia. En relación con el tema que nos ocupa, específicamente considerado, es importante observar cómo durante toda su existencia el tema del control judicial del acto administrativo ha sido uno de los ejes centrales de la actividad contenciosa administrativa en el país. La concepción de la llamada acción de nulidad, luego la acción de plena jurisdicción, antes la acción privada y finalmente la de nulidad restablecimiento del derecho, gira alrededor, en principio, del tipo de acto administrativo contra el cual puede ejercerse cada una de ellas. Y las tesis predominantes arrancaron con que inicialmente la acción de nulidad era procedente contra actos administrativos de carácter general y la de nulidad restablecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter particular, sin perjuicio de que desde las primeras regulaciones sobre el tema se admitió expresamente por la ley la posibilidad de que en ciertos casos la pretensión de nulidad, no obstante su regla general, pudiese proceder contra actos administrativos particulares, en determinados casos señalados expresamente por el ordenamiento jurídico. La evolución de la tesis, como sabemos, complementó esa posición inicial posteriormente, agregando la posibilidad del ejercicio de la acción de nulidad contra actos administrativos particulares cuando estos, los actos particulares, causaran un impacto social, así se le denominó. Más adelante, años 59 y 61 del siglo anterior, surge en la sección primera del Consejo de Estado la denominada teoría de los motivos y finalidades, bajo los cuales era procedente esa acción de nulidad contra actos administrativos particulares en la medida en que el motivo fundamentador de la demanda fuese el perseguir la protección del ordenamiento jurídico y la finalidad, la de mantener a la administración pública dentro del contexto límite que le señalaba competencialmente el ordenamiento jurídico. Y asimismo, posteriormente se fue enriqueciendo la teoría con decisiones como las adoptadas en 1996, también en sala plena, en virtud de la cual se determinó que era igualmente procedente la acción de nulidad contra actos particulares cuando los graves efectos producidos por estos actos fuera de tal magnitud que pudiese poner en peligro el orden público en cualquiera de sus manifestaciones, político, social, ecológico, etcétera, económico.
Sin perjuicio de esa circunstancia, en el año 2002, que presenta una demanda ante la Honorable Corte Constitucional contra el artículo 84 del Código de 1984. Dicha demanda consideraba que la interpretación del Consejo de Estado era contraria a la Constitución por cuanto limitaba el ejercicio del derecho ciudadano a controvertir las decisiones de la administración pública en determinadas materias. La Corte Constitucional en su momento consideró que dicha demanda debía ser rechazada porque contenía unos vicios especialmente relativos a la no formulación completa de los cargos que se consideraban como violatorios de la Constitución política y que eventualmente debía rechazarse la demanda por ese concepto. Sin embargo, sorpresivamente en ese momento la Corte Constitucional lo que consideró fue que a pesar de esa falencia de la demanda, podría admitirse como efectivamente se admitió la misma en consideración a que el planteamiento de ella implicaba que posiblemente la interpretación del Consejo de Estado era contraria a la Constitución. La interpretación del Consejo de Estado sobre la aplicación de la acción de nulidad contra actos particulares podía vulnerar normas superiores consagradas en el texto constitucional de 1991. Y en ese orden admitió la demanda. Y en el análisis correspondiente, la Corte Constitucional llega a la conclusión de que efectivamente la interpretación del Consejo de Estado en la tesis permisiva de la nulidad contra actos particulares violentaba la Constitución por restringir injustificadamente el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso. Y consecuencialmente concluye en declarar la constitucionalidad condicional del artículo 84 del Código del 84 bajo la consideración de que a elección del demandante el ejercicio de la acción de nulidad contra actos particulares procedía en cualquier tiempo. Procedía en cualquier tiempo y por cualquier persona. Pero que además, cuando se produjese, si se tomaba esa decisión de declarar la nulidad del acto particular, al juez contencioso le estaba impedido pronunciarse sobre los efectos jurídicos que hubiese podido ocasionar ese acto administrativo en relación con la violación de derechos individualmente protegidos por el ordenamiento jurídico. Y esa es la conclusión final de esa sentencia. Declarar la inconstitucionalidad de la interpretación adoptada por el Consejo de Estado con respecto a la aplicación del artículo 84 del Código de 1984. Posteriormente, el Consejo de Estado, en sala plena y por importancia jurídica, en sentencia de marzo del año 2003, con ponencia del señor magistrado Manuel Urueta Yola, da una respuesta al planteamiento de la Corte Constitucional, en principio, y expone algunas consideraciones que aquí por razones del tiempo asignado no me va a ser posible detallar, pero que resumo en los siguientes aspectos muy importantes de tener en cuenta. En primer lugar, considera la sala plena del Consejo de Estado, con todo el respeto pues, que merecía y merece, por supuesto, la Honorable Corte Constitucional, que se excedía en su competencia al ejercicio del control de constitucionalidad
recurriendo a la expresión literal del artículo 241 de la Carta que le señala las funciones a la Corte Constitucional, en donde no se le asigna, bajo los estrictos términos que la norma señala, como lo expresa también literalmente, una acción relativa al control constitucional de las interpretaciones judiciales. Y cómo, consecuentemente, esa circunstancia introduce un desconocimiento, además, de la normativa expresamente consagrada en la ley cuando determina cuáles son los casos, como efectivamente lo hace el artículo 84, en los que procede la acción de nulidad contra actos administrativos particulares, entiéndase circulares, actos de registros y certificaciones. Que igualmente eso produce un distorsionamiento en el ejercicio de las competencias de la jurisdicción contenciosa, porque esta va a variar según las circunstancias en las que se ejerza la acción de nulidad contra el acto particular a discreción del demandante. Y por último, observa esta sentencia del Consejo de Estado cómo la Corte Constitucional crea una nueva modalidad de la acción de inconstitucionalidad consagrada con fundamento en el artículo 4 de la Carta Política, bajo la consideración de que pueden ser impugnables interpretaciones judiciales de cualquier juez cuando se consideren inconstitucionales, con lo cual, como agravante señala la providencia, se desconoce que en Colombia tenemos un sistema difuso y no concentrado de control de constitucionalidad, en el que el Consejo de Estado también es controlador de la Constitución a través de ciertos actos administrativos que no corresponden a la competencia que el ya citado artículo 241 de la misma Carta le asigna expresamente a la Corte Constitucional. Luego eso atenta igualmente contra la independencia y autonomía de la jurisprudencia de la jurisdicción contenciosa a través de su órgano de cierre, en este caso, por supuesto, el Consejo de Estado. Bajo esa premisa, en dicha sentencia, el Consejo de Estado reafirma su posición acerca de la aplicación del artículo 84 del Código con respecto a los actos administrativos de carácter particular, partiendo en primer lugar de los casos expresamente permitidos por la misma norma y por otras normas posteriores, como en el caso de la acción judicial. Ya voy a terminar. Todo lo cual, además de la teoría de los motivos y finalidades, contribuye notablemente en el análisis comparativo de esas dos posiciones jurisprudenciales a enriquecer la teoría aplicativa de la nulidad contra actos particulares en la Ley 1437 del 2011, porque como podemos observar allí, el legislador acogió la tesis de la sentencia del Consejo de Estado, la cual fue explicada en el Congreso de la República cuando se presentó el proyecto para la discusión correspondiente, y se expusieron las dos tesis, la de la sentencia C-426 y la del Consejo de Estado IJ-030 del 2003, y el Congreso de la República consintió en mantener la tesis jurisprudencial del Consejo de Estado, que aparece claramente graficada en el artículo 137 y en el artículo 138 de la norma hoy vigente. En ese contexto, ello igualmente ha permitido seguir enriqueciendo la figura, fuera de los casos excepcionales señalados en los 4 numerales del artículo 137, se han venido trabajando otras tesis, por ejemplo, de tener conocimiento, la sección primera ha venido a través de distintos fallos trabajando una tesis muy interesante, fuera de lo del acto oral o del acto mixto, la tesis del acto colectivo, el acto particular colectivo, muy ilustrativa en el sentido de identificar casos en los cuales el acto administrativo puede, no obstante ser particular, trascender en implicaciones de una u otra manera
a factores sociales dignos de tener en cuenta, razón por la cual se le permite a los que puedan considerar que resulten afectados con la situación invocar la pretensión de nulidad contra ese tipo de actos. A manera conclusiva, todo esto reafirma y realza la importancia, el enriquecimiento que ha tenido la jurisprudencia contenciosa administrativa en su propia legislación, en su propia concepción de lo que es el control judicial del poder político en defensa de las libertades ciudadanas, el enriquecimiento a través de los aportes de los nuevos niveles como el de los jueces administrativos, que a su vez alimentan la jurisprudencia de los tribunales, y finalmente estos alimentan la jurisprudencia del Consejo de Estado, todo lo cual denota la fortaleza de esta jurisdicción y la trascendencia que tiene en nuestro país en busca de los objetivos de protección de los derechos fundamentales y de los derechos de la comunidad para bienestar de una paz que se requiere y una tranquilidad ciudadana como respeto expresivo hacia lo que hacen sus jueces y en este caso los jueces del contencioso administrativo. Muchas gracias. Muy bien, para terminar con broche de oro este conversatorio, le damos la palabra a la exconsejera, la doctora Dolly Pedraza. Un saludo muy cordial para todos. Digo que un saludo muy cordial para todos y gracias por su paciencia para escucharnos. Muchas gracias al señor presidente del Consejo de Estado, al señor vicepresidente, por su amable invitación y la participación de este foro tan importante. Aprovechando este temario del encuentro de la inteligencia artificial y uso de otras tecnologías, yo he querido hacer una visión retrospectiva del impacto que ha tenido la tecnología en el desarrollo de la Administración de Justicia en nuestra jurisdicción. Cuando se expide el Decreto 01 de 1984, la tecnología era muy incipiente. La informática era una ciencia de las que llamamos ciencias ocultas, porque se podía tener un acceso muy limitado a ella, y no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y esa es la razón porque en el Decreto 01 del 84 no encontramos ninguna norma que mencione tecnología. Yo me vinculé al Consejo de Estado en 1990, y en esa época el consejero, para evaluar sus proyectos, tenía 3 alternativas. Una, que es la que recuerda el doctor Libardo, tal vez porque era la que utilizaba, que era la máquina de escribir mecánica. Esa máquina de escribir, que es un instrumento que hoy solamente lo vemos en los museos o en las casas de antigüedades. Pero había otras 2 alternativas, y era hacer el proyecto a mano. Recuerdo de una consejera que hacía sus proyectos con una caligrafía impecable y preciosa. Y una tercera alternativa era dictar la providencia a unos auxiliares que eran los mecanotaquígrafos, una profesión que ya desaparece porque ya por el desuso no lo estamos utilizando. Esas personas tomaban el dictado en taquigrafía, por eso le decimos mecanotaquígrafos, tomaban en taquigrafía, luego la traducían y la llevaban pues a la máquina de escribir mecánica. Luego, como gran novedad, vino la máquina de escribir eléctrica, y eso facilitó porque era más rápida, pero seguíamos con la misma dificultad de que cualquier corrección que se hiciera en una página había que volver a transcribir totalmente esa página, porque la corrección no era una corrección decorosa, se tachaba con una
tinta blanca y encima se ponía la corrección. Entonces había que transcribir nuevamente todo. Por otra parte, para acceder a los datos, por ejemplo, la historia de las leyes, la vigencia de las leyes, había que elaborar una investigación muy minuciosa. Teníamos que acudir a las bibliotecas, a los documentos de la doctrina, a los diarios oficiales, o sea que había una investigación para cada uno de los datos que teníamos que tener. El computador para entonces era algo inimaginable. Recordemos que en Colombia el primer computador que llegó fue para la cervecería Bavaria. Y luego llegaron para las grandes empresas. Pero el computador era una máquina enorme que pesaba muchas toneladas, de tal manera que no era realmente de acceso fácil. Yo recuerdo el computador que se trajo para el Ministerio de Hacienda, que copaba casi el segundo piso del edificio y que hubo que hacerle una estructura especial porque no soportaba el peso, esa estructura que existía. Solo años más tarde aparecen los microcomputadores, que fueron los que permitieron la utilización ya más masiva de los computadores. Y los computadores después traen el Internet y las redes de comunicación que permitían la transmisión de datos, la transmisión de texto, la transmisión de imágenes, la multimedia. El acceso del país al Internet ocurrió en 1993, pero su organización solamente vino a producirse al año siguiente, en 1994, cuando se recibió al país una señal que venía desde Florida y llegaba a un cerro en Suba, y de ese cerro en Suba pasaba al edificio de Colpatria, y del edificio de Colpatria pasaba a la Universidad de los Andes. Y la divulgación inicial realmente de este Internet se debe en parte a la Universidad de los Andes, que la recibía, y al sector educativo universitario. En 1998 se funda Google y vienen los buscadores de datos. Pero era tal la desconfianza que nos producía que cuando teníamos un dato que sacábamos de Google, teníamos que hacer una investigación para verificarlo. Entonces, realmente se hacía la verificación anterior para saber si era cierto o no era cierto, hasta que poco a poco se fue tomando alguna confianza y realmente resultó una tecnología muy benéfica para la administración de justicia. Hacia 1994 o 1995, no puedo precisarlo exactamente, el Consejo Superior de la Judicatura decidió dotar a las altas cortes de los computadores. Y eso exigió pues, un programa de alfabetización en materia de sistemas. Nosotros que nos considerábamos todos letrados, pues pasamos a ser unos analfabetas en informática. Teníamos entonces que capacitarnos para poder acceder a esa tecnología. Hoy nos hacemos la pregunta, ¿cómo podíamos trabajar sin computador? ¿Cómo podíamos trabajar sin Internet? Y realmente no sabíamos cómo lo trabajábamos. Con el Internet y las redes surge una nueva tecnología de comunicación entre las personas por medios más rápidos, más expeditos, más eficaces, que lo que trae es una forma diferente a la expresión de la voluntad de las personas. Y eso obviamente incide en la formalización de las relaciones jurídicas. Ante esta realidad,
la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil promovió la creación de una ley tipo con el objeto de darle sustento jurídico a los datos, a la admisión de los datos y al correo electrónico para el comercio, con el propósito de que se incentivara el comercio internacional. Este modelo de ordenamiento jurídico fue recomendado a las naciones de la organización, precisamente para incentivar ese comercio internacional. Y el propósito era dotar a los mensajes de datos de un nivel de seguridad igual al nivel de seguridad que tenían los documentos en el papel. Para la Comisión de las Naciones Unidas era muy importante garantizar la seguridad jurídica y la confianza entre las personas sobre esos mensajes de datos y correo electrónico. Y por lo tanto la ley se fundó en garantizar primero la autenticidad, la integridad luego, la confidencialidad y la no repudiación de los datos. La autenticidad, que significaba garantizar la identificación del iniciador del dato y del receptor. La integridad, que garantizaba que el dato que enviaba el iniciador fuera el mismo que recibiera el receptor. La confidencialidad, lo que protegía era la intimidad de las personas. Y el hecho de que no pudieran repudiar, la no repudiación garantizaba que el iniciador no podía negar que había transmitido el dato. Este modelo se crea con el concepto de que el mensaje de datos y su valoración es igual a el mensaje que existe o que existía en ese momento solamente en papel, sobre el papel. Y para ello se acudió a un concepto que fue la equivalencia funcional. ¿Qué significaba la equivalencia funcional? Que se le daba equivalencia de seguridad, la misma equivalencia de seguridad a la mensaje de datos que la que tenía el documento que se tenía en papel. Colombia acogió la recomendación de las Naciones Unidas y expidió entonces la Ley 527 de 1999. Adoptó la teoría de la equivalencia funcional para darle una seguridad y para darle valor probatorio a los mensajes de datos. En la ley segunda de esta ley 527 se hizo una definición de mensaje de textos muy amplia, omnicomprensiva. Se dijo que la información es la generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, EDI, Internet, el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax. Y en el artículo 5 se le otorgó un reconocimiento jurídico cuando se dijo: no se negarán efectos jurídicos ni validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que estén en forma de mensaje de datos. Y en el artículo 10 se dotó al mensaje de datos del carácter de medio de prueba y se le dio la misma fuerza probatoria que le otorgaba el Código de Procedimiento Civil a los documentos en papel.
La ley 527 de 1999 fue la primera modificación que se hizo del decreto 01 del 84 por razones tecnológicas. Y fue una modificación porque a pesar de que algunos sostenían que era una ley solamente comercial, la Corte Constitucional, en la sentencia 831 del 2001, precisó que esta ley no era exclusiva para la relación entre las personas privadas, porque tenía reglas generales de aplicación del mensaje de datos en todo el ordenamiento jurídico y por lo tanto había que ser una comprensión sistemática con todo el ordenamiento jurídico para ingresarla en forma completa para todo. La Corte hace mención particular del artículo 95 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Recordemos que ese artículo 95 dispone que los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y temáticos para el cumplimiento de sus funciones y que los documentos emitidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos que exige la ley. Recomendaba, sin embargo, la Corte que se integrara a la Ley 527 todas aquellas formalidades de los procedimientos que se exigían para determinados actos y concretamente para actos cuya autenticidad garantizaba que fuera medio de prueba, para el cual entonces había que tener la firma digital y además la certificación sobre esa firma digital. Ello implica que la Ley 527 de 1992 se integró al Código Contencioso de 1984 y generó un gran impacto en el derecho administrativo, no solo porque modificó el sistema probatorio, sino porque también modificó el concepto que teníamos de acto administrativo. Recordemos que tradicionalmente se ha dicho el acto administrativo de la manifestación de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos y que está contenido en, tradicionalmente decíamos, en un escrito, en papel, en una imagen y en la palabra, o sea, había actos administrativos orales como las órdenes de policía. A partir de esta nueva tecnología, pues ya el acto administrativo tiene un contenido de soporte informático. O sea, es un impacto en lo que es el derecho administrativo. La segunda modificación que se hace del decreto 01 por razones tecnológicas fue en el 2005 a través de la ley 962, la ley conocida como antitrámites, que se dictó para racionalizar los trámites que adelantaban los particulares ante la administración pública. Esta ley establece que la utilización de medios electrónicos se regirá por la Ley 527 de 1999. Y recordemos que por primera vez se establece el derecho de todas las personas de presentar peticiones, quejas, reclamos y recursos por vía de correo electrónico o por medios tecnológicos. Y la obligación que tiene la administración de facilitar el recibo de esa afirmación y de responder por la misma vía, o sea, por la vía del correo electrónico. El auge de todas y la importancia de todos estos nuevos sistemas llevó a la expedición del nuevo Código Contencioso, la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que llamamos CEPAC.
En la exposición de motivos se reconoce que esta ley surge de la necesidad de esas transformaciones ocurridas en los últimos años, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Y precisamente, muy importante, por esas modificaciones de desarrollos tecnológicos. Se señala que cuando los medios tecnológicos ya existen generalizados en la administración, el código se aprovecha para introducir unos cambios. Primero, para inducir un conjunto de disposiciones que permitan hacia el futuro explorar adecuadamente los avances tecnológicos. Y segundo, para introducir exigencias legales necesarias para que las actuaciones que se adelanten a través de estas medidas se encuentren revestidas de las suficientes garantías para evitar su utilización con fines fraudulentos, que es lo que siempre es el temor que siempre se ha tenido en todas estas tecnologías, la utilización por medios fraudulentos. El código siguió los lineamientos de la ley 527 de 1999, no voy a referirme por razones de tiempo a su contenido y porque todo lo conocemos. Pero viene luego, en el 2020, la ocurrencia de esa calamidad pública del COVID-19. Y ello llevó a que se hiciera obligatoria el aislamiento en muchos de los países, y eso ocurrió en Colombia, y que un aislamiento que va a afectar la vida económica de los países y además la prestación de los servicios, y entre ellos el servicio de la justicia. En Colombia se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, lo que permitió que el gobierno tomara varias medidas de flexibilización en la justicia para poder, a pesar de esos inconvenientes de aislamiento, que se prestara este importante servicio público. No me refiero a su contenido, todos lo conocemos. Pero para el trámite de los procesos en todas las jurisdicciones se expidió el decreto legislativo 806 del 2020. En este decreto se reglamentó todos los procedimientos ordinarios de todas las jurisdicciones y de todas las especialidades. Se reglamentó el arbitramiento, todas las medidas alternativas de justicia exhaustiva. O sea que fue un decreto realmente que no solamente quería afrontar los inconvenientes del COVID-19, sino también proteger, por una parte, a los usuarios de la justicia y por otra, a los funcionarios de la justicia. En esta ley se prescribe que sus disposiciones se entienden complementarias a las normas contenidas en los códigos procesales propias de cada jurisdicción y especialidad, por lo cual aquí el CEPACA también ha sido modificado por este decreto. Y se modificó porque, por clamor de todos los estamentos, este decreto se convirtió en una norma permanente a través de la Ley 21/13 de 2024. Ya se me terminó el tiempo, les quedo muy agradecida. Vamos a seguir ilustrándonos sobre esta nueva tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Dolly. En esta forma terminamos este conversatorio. Muchas gracias a todos ustedes también por su atención.